Nunca pensé que acabaría siendo ese tipo de hombre, el que relata su historia a desconocidos, intentando dar sentido a cómo 15 años de matrimonio pudieron desmoronarse tan rápido. Pero aquí estoy, y quizá mi relato ayude a alguien más a ver las señales de advertencia que yo ignoré antes de que su mundo también se haga pedazos. A veces, la destrucción no proviene de fuerzas externas, sino de las personas que creías que siempre estarían a tu lado, pasara lo que pasara. Todo se derrumbó un martes. Lo recuerdo bien porque los martes solían ser mis días de salida temprana en la oficina. Trabajo como asesor financiero en una firma de prestigio en Madrid. Llevo casi 2 décadas forjándome una reputación como alguien en quien se puede confiar para gestionar capitales millonarios. Aquel martes en particular, había cerrado una cuenta importante con una farmacéutica que prometía comisiones generosas para los próximos 5 años. Las copas de celebración con los colegas eran tentadoras, ya se estaban descorchando botellas de cava, pero miré el reloj y decidí darle una sorpresa a Carmen regresando temprano a casa. Es curioso cómo funciona el universo a veces, fui yo quien terminó llevándose la sorpresa más cruel imaginable. Entré con el coche en nuestra propiedad de las afueras, admirando la casa de estilo clásico que habíamos comprado hace 7 años. Una inversión que ahora valía casi el doble gracias a las reformas que yo mismo había costeado. El césped estaba impecable, las hortensias que Carmen plantó la primavera pasada flanqueaban el camino de piedra, y la bandera que colgábamos en las fiestas locales lucía impecable junto a la puerta principal. Era el sueño de la clase media alta por el que la gente se mudaba a este barrio. Yo había trabajado 80 horas semanales para pagarlo, mientras Carmen decoraba cada rincón con una atención meticulosa, pasando los fines de semana en tiendas de antigüedades y estudios de diseño. Era nuestro hogar ideal, o eso creía yo ingenuamente. En cuanto crucé el umbral, sentí que algo iba mal. El aire se sentía pesado, cargado de una tensión que me erizó el vello de los brazos, como si una corriente eléctrica recorriera la casa. El coche de Carmen estaba en el garaje, pero también había otro vehículo, un Audi negro, elegante y caro, que me resultó totalmente desconocido. Oí voces en el salón. Eran Carmen y su hija, Lucía, hablaban en tonos bajos y urgentes. Había una tercera voz, masculina, desconocida, que hablaba con una cadencia profesional y medida que me puso en guardia de inmediato. «¿Hola?», llamé, dejando el maletín en el recibidor y aflojando un poco mi corbata. El silencio que siguió fue sepulcral. Las voces se detuvieron al instante, seguidas de susurros apresurados que no alcancé a distinguir, pero que sonaban conspiradores. Caminé hacia el salón y mis pasos resonaron en el suelo de madera noble que Carmen insistió en instalar el año pasado, a pesar del coste astronómico que casi duplicó nuestro presupuesto de reforma. Carmen estaba sentada en el sofá de cuero blanco, aquel que tardó semanas en elegir en una tienda de lujo de la Castellana. A su lado estaba Lucía, su hija de 19 años de su primer matrimonio con aquel comercial que se marchó a Valencia hace años sin mirar atrás, dejándola sola hasta que yo aparecí en escena. Frente a ella se encontraba un hombre al que nunca había visto, vestido con un traje de buena corte, no tan caro como el mío, pero lo suficiente como para sugerir éxito profesional. «Mateo», dijo Carmen. Su voz era fría como la escarcha y sus ojos evitaron los míos. «Has llegado temprano». Esbocé una sonrisa, mientras la confusión me invadía. «He cerrado el contrato de los Martínez. Pensé en darte una sorpresa». Mis ojos se dirigieron al extraño, reparando en su carpeta de piel y su expresión cuidadosamente neutral. ¿Interrumpo algo importante? Nadie me devolvió la sonrisa. El ambiente se podía cortar con un cuchillo. Lucía bajó la mirada hacia sus manos y luego me miró con una expresión que no supe clasificar, algo entre el miedo y el desprecio. Resultaba perturbador viniendo de la chica a la que había ayudado con los deberes incontables noches, cuyo primer desengaño amoroso había consolado con helado y películas malas, y cuyos ensayos para la universidad había pulido hasta que brillaron.
Este es el doctor Javier Olmos, dijo Carmen, señalando al desconocido sin calidez alguna. El terapeuta de Lucía. Extendí la mano, dejando que el instinto profesional tomara el mando. Mucho gusto. No sabía que Lucía estuviera viendo a alguien profesionalmente. ¿Va todo bien? Javier Olmos no estrechó mi mano. En su lugar, cerró el cuaderno que tenía sobre el regazo y se puso en pie con una mirada gélida y juiciosa. Creo que debería dejarlos para que hablen de esto en privado. Señora, podemos continuar nuestra sesión mañana en mi consulta. A la misma hora que acordamos. Carmen asintió, quitando una mota de polvo invisible de sus pantalones de lino color crema, los mismos que le regalé por su cumpleaños el mes pasado. Gracias por venir con tan poca antelación, doctor. Aprecio su flexibilidad en estos momentos tan difíciles. Cuando la puerta principal se cerró tras él, me volví hacia mi esposa y mi hijastra. El desconcierto se transformó en preocupación al notar su lenguaje corporal cerrado y su negativa a mirarme a los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Desde cuándo Lucía tiene un terapeuta? ¿Y por qué venía a casa? Eso no parece muy habitual. Los ojos de Carmen estaban endurecidos, su boca era una línea fina y sus manos apretaban con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. Desde que empezaste a hacer que se sienta incómoda en su propia casa, Mateo. Desde que empezó a tener miedo de quedarse sola contigo bajo este techo que debería haber sido su refugio. Mi mente se quedó en blanco. Sentí un zumbido repentino en los oídos, como si me hubieran golpeado. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con incómoda? Entonces habló Lucía. Su voz temblaba ligeramente, pero con un matiz que no pude identificar, algo ensayado en su entrega que mi cerebro conmocionado aún no podía procesar. Se lo he contado todo a mamá, Mateo. Los comentarios que haces cuando estamos solos. La forma en que me miras cuando ella no está. Cómo entras en mi habitación sin llamar, incluso cuando me estoy cambiando. Cómo te rozas conmigo en el pasillo o en la cocina cuando hay espacio de sobra para pasar sin contacto. Sentí como si alguien del doble de mi tamaño me hubiera propinado un puñetazo en el estómago. El aire abandonó mis pulmones, dejándome luchando por encontrar palabras. ¿De qué hablas? Nada de eso ha pasado jamás. Ni una sola vez. Carmen, no puedes creer, basta, dijo Carmen, levantando la mano. Su alianza nupcial captó la luz de la tarde que entraba por los ventanales que yo mismo había cambiado el año pasado. Me ha contado cómo la acorralaste la semana pasada, cuando me quedé a dormir en casa de mi hermana. Cómo sugeriste que ahora que es adulta podríamos tener una relación especial. Cómo le tocaste el brazo y le dijiste que se estaba volviendo más hermosa que su madre. Cómo intentaste besarla cuando ella se apartó. La sangre se retiró de mi rostro tan rápido que me sentí mareado. La náusea subió por mi garganta como bilis. Eso nunca ocurrió. Nada de eso. Carmen, llevamos casados 15 años. Me conoces mejor que nadie en este mundo. Sabes que yo nunca haría algo así. Especialmente no a tu hija, a quien he ayudado a criar. Creía que te conocía, me interrumpió Carmen, con una voz lo bastante afilada como para sacar sangre. Sus ojos destellaban una mezcla de asco y decepción que dolía más que cualquier puñal. Y no voy a permitir que mi hija viva con miedo en su propio hogar. El lugar donde debería sentirse protegida, no amenazada por el hombre que yo traje a nuestras vidas. Miré a Lucía, intentando comprender qué estaba sucediendo, buscando en su rostro alguna explicación. Tenía la mirada baja, pero capté una brevísima mueca en la comisura de sus labios antes de que la ocultara. Fue entonces cuando lo supe, esto era calculado. Esto era deliberado. Esto estaba planeado. La comprensión me golpeó físicamente, dejándome aturdido. Carmen, esto es una locura. Nunca he tenido un comportamiento inapropiado con Lucía. Jamás. En los 10 años que llevo criándola,
La he tratado como si fuera mi propia hija desde el primer día. Me conoces mejor que esto. Tienes que saber que no es verdad. Mi voz subió de tono con cada palabra, la desesperación se filtraba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Ah, sí. Carmen se puso de pie, cruzando los brazos sobre el pecho de forma defensiva, creando una barrera física entre nosotros. Porque el hombre que yo creía conocer no haría proposiciones a mi hija. El hombre con el que me casé no traicionaría mi confianza de esta manera. El hombre al que amaba no destruiría nuestra familia así. Yo no lo hice. Grité, y lamenté de inmediato haber alzado la voz al ver la chispa de satisfacción que cruzó el rostro de Lucía antes de que volviera a adoptar su máscara de miedo, hundiéndose dramáticamente en los cojines del sofá. ¿Ves? Le susurró a su madre, con una voz que se oyó perfectamente en toda la sala. Es volátil. Es lo que te decía. Se pone así cuando alguien le planta cara. Esto es a lo que le tenía miedo. Respiré hondo, tratando de serenarme, sabiendo que cada una de mis reacciones estaba siendo analizada y retorcida para convertirla en algo siniestro. Carmen, por favor, ¿podemos hablar de esto racionalmente? A solas, sin Lucía aquí. Tiene que haber algún malentendido o confusión que podamos aclarar si hablamos en privado. No hay nada de qué hablar, sentenció Carmen con firmeza, rígida e inamovible. Y no voy a dejar a mi hija a solas contigo ni un minuto más. Quiero que te vayas de esta casa esta misma noche. Recoge tus cosas y vete. El suelo pareció inclinarse bajo mis pies, la realidad se transformó en algo irreconocible, como si de repente hubiera entrado en la pesadilla de otro. ¿Me estás echando basándote en qué? En una acusación sin una sola prueba después de 15 años juntos, sin ni siquiera escuchar mi versión. No necesito pruebas. Necesito proteger a mi hija. Eso es lo único que me importa ahora. Su seguridad está por encima de todo, incluidas tus negaciones. Volví a mirar a Lucía. La miré de verdad. La niña a la que había ayudado a criar desde que tenía 9 años, a quien había enseñado a conducir en parkings vacíos los domingos por la mañana porque Carmen se ponía demasiado nerviosa para hacerlo. La chica con la que me quedaba hasta tarde ayudándola con proyectos de ciencias y problemas de matemáticas. La chica cuya matrícula universitaria estaba pagando sin quejarme, a quien le compré el coche el año pasado como regalo de graduación y cuyo viaje por Europa con sus amigas había financiado hace apenas unos meses. ¿Por qué haces esto? Le pregunté directamente, con voz baja y firme, luchando por mantener el control. Por un segundo, vi algo parecido a la culpa en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por un miedo ensayado mientras se acercaba más a su madre, aferrándose a su brazo. Porque ya no puedo seguir viviendo así, dijo, con la voz quebrándose en el momento justo, como una actriz que hubiera memorizado sus frases. Me das miedo, Mateo. No puedo dormir sabiendo que podrías entrar en mi habitación. Echo el cerrojo cada noche, pero me quedo despierta escuchando tus pasos. Carmen se puso al lado de Lucía, rodeándola con un brazo de forma protectora. Las dos unidas contra mí. Tienes que irte ahora. Coge lo que necesites para unos días y ya organizaremos para que recojas el resto más adelante, cuando hayas encontrado un lugar permanente. Esta también es mi casa, dije en voz baja, intentando por última vez apelar a la mujer racional con la que me había casado. Mi nombre está en la hipoteca. Yo pago las facturas, los impuestos, el seguro. No puedes echarme así por la palabra de una adolescente sin evidencias. Y ya nos encargaremos de todo eso a través de abogados, respondió Carmen, con un tono que indicaba que la discusión había terminado. Pero esta noche vas a dormir en otra parte. O llamo a la policía y les cuento todo lo que Lucía me ha dicho. Todo. ¿Cómo crees que eso afectaría a tu carrera, Mateo? A tu reputación en la firma, a tu prestigio en la comunidad, a la confianza de tus clientes. Me quedé allí,
atónito ante la amenaza implícita, mientras 15 años de matrimonio se desintegraban ante mis ojos como arena arrastrada por la marea. Pensé en seguir discutiendo, en luchar por la verdad, en exigir ser escuchado. Pero la mirada de Carmen me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella había tomado una decisión, y no era yo. Nunca había sido yo, en realidad. Está bien, dije finalmente, sintiendo una extraña calma. Prepararé una maleta. Mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio, la habitación que habíamos compartido durante años, donde habíamos hablado de nuestros sueños durante horas, donde nos habíamos apoyado en las tormentas, oí la voz de Lucía, suave pero clara: gracias, mamá. Sabía que me creerías y que me elegirías a mí. Empaqué metódicamente, llevándome solo lo necesario para unos días: ropa, artículos de aseo, mi portátil y documentos importantes como mi pasaporte. Las fotos familiares se quedaron en las paredes, aunque deslicé una pequeña imagen de Carmen y mía de nuestra luna de miel en mi bolso cuando nadie miraba. Los libros se quedaron en los estantes. Los cuadros, colgados. No estaba listo para admitir que esto era permanente, que mi vida había sido destruida por una mentira que no podía refutar, un arma contra la que no podía defenderme. Cuando bajé de nuevo, Carmen estaba en el recibidor con las llaves en la mano. Mis llaves. Me las tendió, evitando el contacto visual, con la mano temblando ligeramente, un detalle que me habría dado esperanza si no hubiera visto antes la determinación en sus ojos. Me quedaré en el hotel del centro, dije, tomándolas de su mano, con cuidado de no rozar sus dedos, manteniendo la distancia que ella había establecido. Cuando estés lista para tener una conversación de verdad sobre esto, llámame. Mi número no ha cambiado. Lucía observaba desde el marco de la puerta del salón, con los brazos cruzados y una expresión ilegible, pero de algún modo triunfante. Al pasar junto a ella, me detuve, manteniendo la distancia pero asegurándome de que me oyera con claridad. No sé por qué mientes, le dije en voz baja. Pero espero que valga la pena. Espero que lo que creas que estás ganando compense lo que estás destruyendo. Porque una vez que la confianza se rompe, no se repara fácilmente. Recuérdalo. Por una fracción de segundo, su máscara se resbaló. Algo parecido al triunfo brilló en sus ojos antes de ser rápidamente reprimido. Luego dio un paso atrás, como si temiera que fuera a abalanzarme sobre ella. Una actuación para beneficio de su madre. Vete ya, susurró, lo suficientemente alto para que Carmen la oyera. Por favor, vete. Ya no nos sentimos seguras contigo aquí. Carmen abrió la puerta principal y se hizo a un lado para dejarme pasar, manteniendo varios metros de distancia como si yo fuera contagioso. Adiós, Mateo. Salí al aire fresco de la tarde y la puerta se cerró firmemente detrás de mí con un sonido definitivo. Tenía un peso terrible, como la tapa de un ataúd sellando mi vida pasada. En el espejo retrovisor, nuestra casa, mi casa, se hacía cada vez más pequeña hasta que desapareció por completo tras la curva, llevándose consigo 15 años de recuerdos y confianza. Aquella noche, en la habitación del hotel, no pegué ojo. Me quedé mirando el techo, reviviendo la escena una y otra vez como una película que no podía apagar. ¿Qué se me había escapado? ¿Cuándo decidió Lucía volverse contra mí? ¿Por qué Carmen, que me conocía íntimamente, que había compartido mi cama, mis sueños y mis fracasos, creería que de repente me había convertido en un depredador? Las preguntas daban vueltas como buitres, sin ofrecer respuestas, profundizando la herida con cada pasada. Por la mañana, la conmoción se había endurecido en algo distinto: determinación, resolución, una claridad fría que cortaba la bruma emocional. Yo había construido todo lo que teníamos. La casa, el estilo de vida, la seguridad, la comodidad. Había pagado el colegio privado de Lucía cuando Carmen se quejaba de las opciones públicas. Había comprado su coche, su teléfono, financiado sus caprichos y sus viajes. Había apoyado a Carmen cuando quiso dejar su trabajo en marketing para encontrarse a sí misma,
A los 40. Tuve paciencia cuando ese camino la llevó por clases de alfarería, formación de yoga, retiros de meditación y, finalmente, a su sueño de abrir un pequeño salón de belleza en la ciudad. Todo financiado por mí. Todo dado por sentado. Todo a punto de cambiar drásticamente. Llamé a la oficina y expliqué que necesitaba unos días por una emergencia familiar, sin entrar en detalles. Luego hice otra llamada a Patricia Casas, una abogada matrimonialista que uno de mis clientes había contratado el año pasado. Tenía fama de ser implacable en los tribunales, tenaz en las negociaciones y totalmente desprovista de sentimentalismo cuando se trataba de proteger los intereses de sus clientes. Perfecto. Exactamente lo que necesitaba ahora. Accedió a verme esa misma tarde, reorganizando su agenda al notar la urgencia en mi voz. El despacho de Patricia estaba en un moderno rascacielos del centro, todo cristal, cromo y poder. Era una mujer de unos 50 años, con ojos agudos tras unas gafas de diseño y un corte de pelo práctico que sugería eficiencia sobre vanidad. Su apretón de manos fue firme y su evaluación inmediata mientras me indicaba que me sentara frente a su imponente escritorio. Cuéntemelo todo, dijo una vez terminadas las presentaciones, con la pluma lista sobre un bloc de notas y una grabadora colocada discretamente entre nosotros. No omita nada, por muy vergonzoso o privado que sea. Necesito el cuadro completo para ayudarle con eficacia. Lo hice. Expuse las acusaciones, la reacción de Carmen, mi expulsión de mi propia casa y la amenaza implícita de llamar a la policía. Las palabras habían amargas en mi boca, pero las obligué a salir, observando cómo la expresión de Patricia permanecía profesionalmente neutral, aunque capté destellos de reconocimiento en ciertos puntos, como si estuviera catalogando mentalmente casos similares. Cuando terminé, dejó la pluma con precisión milimétrica. Lamentablemente, señor, he visto esto antes. Falsas acusaciones como estrategia de divorcio. Es despreciable pero efectivo, especialmente cuando hay hijos o hijastros de por medio. Se convierten en arma y escudo a la vez. Pero no hay pruebas, dije, extendiendo las manos con impotencia. Porque no pasó nada. Nada de nada. ¿Cómo me defiendo de acusaciones sobre cosas que nunca ocurrieron? Las pruebas no importan en el tribunal de la opinión pública, replicó Patricia con un tono pragmático, ni a veces en los juzgados de familia. La mera sugerencia de una conducta inapropiada puede destruir una reputación, una carrera, una vida. La acusación misma se convierte en el castigo, independientemente de la verdad. Pero hay una buena noticia, podemos combatir el fuego con fuego. Podemos usar el sistema para protegerle a usted igual que ellas intentan usarlo en su contra. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pasamos a la ofensiva de inmediato. Usted ha dicho que ha mantenido económicamente a su esposa y a su hija todos estos años, ¿cierto? ¿Que usted ha sido el principal sustento? Sí. Carmen no trabaja a tiempo completo desde que nos casamos, y yo he pagado todo lo de Lucía desde que tenía 9 años. Estudios, ropa, vacaciones, sanidad, todo. Patricia sonrió levemente, con ojos calculadores. ¿Y la casa, los coches, las cuentas bancarias, los fondos de pensiones? ¿A nombre de quién están? La casa está a nombre de los dos. Las inversiones también. Pero yo configuré las cuentas, yo las gestiono, yo hago todas las aportaciones. Carmen tiene acceso, pero nunca las revisa. Nunca le han interesado los detalles financieros. ¿Y tiene su esposa alguna idea de cuánto dinero tienen exactamente o dónde está? ¿Conoce todas las cuentas y fondos? Lo pensé con cuidado. Carmen nunca se había interesado por los pormenores de nuestras finanzas más allá de saber que estábamos seguros. Se contentaba con dejarme manejarlo todo mientras sus tarjetas funcionaran y las facturas se pagaran automáticamente. Probablemente no tenga el cuadro completo. Yo llevo las finanzas. Conoce las cuentas principales, pero no necesariamente todas las carteras de inversión o los planes de pensiones.
Patricia sintió con la satisfacción de un depredador que ha localizado una presa vulnerable. Bien. Lo primero es asegurar sus activos antes de que ella intente vaciarlos. Porque lo hará, señor, quizá no hoy, pero pronto. Cuando se dé cuenta de la gravedad de la situación que ha creado. Cuando su abogado le explique las implicaciones financieras del divorcio. Cuando la realidad de mantenerse a sí misma y a su hija sin sus ingresos empiece a pesar. Carmen no haría, señor, con todos los respetos, usted también pensaba que su mujer no creería las mentiras de su hija ni le echaría de su casa sin una pizca de evidencia. No subestimemos de lo que es capaz la gente cuando los matrimonios terminan y hay dinero de por medio. He visto a pilares de la comunidad convertirse en monstruos por un juego de vajilla o una casa de vacaciones. He visto a personas amables volverse vengativas por cuentas de jubilación. El divorcio siempre saca lo peor de las personas. Tenía razón. Por supuesto que la tenía. Para cuando salí del despacho de Patricia 3 horas después, tenía un plan. No era agradable, pero tampoco lo era ser acusado falsamente por tu hijastra mientras tu esposa miraba impasible. Tampoco lo era ser expulsado de tu propio hogar bajo amenazas legales basadas en mentiras. Las semanas siguientes transcurrieron en una bruma de papeleo, reuniones y noches en vela. Me mudé del hotel a un apartamento amueblado en el centro con ventanales que daban a la ciudad, un lugar temporal que, no obstante, costaba más al mes que nuestra hipoteca. Carmen solicitó el divorcio primero, alegando diferencias irreconciliables en lugar de las acusaciones. Una jugada inteligente por su parte, tuve que admitirlo. Yo presenté una contrademanda de inmediato. Patricia se puso a trabajar con la eficiencia de un cirujano estirpando un tumor. Primero, congelamos las cuentas conjuntas, dejando a Carmen con acceso únicamente a su cuenta personal, que contenía una fracción mínima de nuestros activos. Luego, documentamos cada céntimo que yo había gastado en Carmen y Lucía a lo largo de los años, una suma astronómica entre matrículas, viajes por Europa, ropa de marca y los costes iniciales del salón de belleza, que habían sido mucho más altos de lo presupuestado. Solicitamos el uso exclusivo de la casa, argumentando que, dado que yo la había pagado y las acusaciones eran infundadas, se me debía permitir regresar mientras Carmen y Lucía buscaban otro alojamiento. El juez no concedió esa moción en particular, alegando la necesidad de mantener el statu quo temporalmente, pero la expresión de Carmen cuando recibió la notificación casi valió la pena. Su asombro al descubrir que yo iba a defenderme en lugar de retirarme avergonzado fue evidente incluso en la sala. Me volqué en el trabajo, haciendo jornadas de 12 horas y ampliando mi cartera de clientes. Si iba a la guerra, necesitaba munición. El dinero era la munición, y pensaba ir bien armado para la batalla. No se me escapaba la ironía de que cuanto más trabajaba, más recursos tenía para luchar, mientras que la situación de Carmen se volvía cada vez más precaria. 45 días después de ser expulsado, recibí un mensaje de Carmen: tenemos que hablar. ¿Podemos vernos en un lugar neutral? Solo nosotros dos. Quedamos en una cafetería a medio camino entre mi apartamento y nuestra antigua casa. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de rincón, pareciendo más pequeña. La mujer segura de sí misma con la que me casé parecía disminuida, nerviosa, su ropa de marca le quedaba un poco más holgada, sugiriendo una pérdida de peso. Las ojeras bajo sus ojos igualaban las mías. Pedí un café solo y me senté frente a ella. ¿Querías hablar? Carmen rodeaba su taza con las manos, sus nudillos estaban blancos por la tensión. Esto se nos está yendo de las manos, Mateo. Los abogados, las demandas, el bloqueo de las cuentas. Es demasiado. Parece estar procediendo exactamente como uno esperaría cuando a un hombre se le acusa falsamente y se le echa de su casa. Las acciones tienen consecuencias, Carmen. Ella se estremeció visiblemente y bajó la mirada hacia su café. Los abogados se están comiendo todo el dinero. Las cuentas están bloqueadas. No puedo acceder a nada más que a mi cuenta personal.
Las tarjetas me las rechazan en todas partes. Qué desafortunado, dije, tomando un sorbo de café y observándola por encima del borde de la taza, notando el esmalte de uñas desconchado que ella nunca habría tolerado antes. El salón va muy mal. Tuve que despedir a 2 empleadas la semana pasada. Las clientas se van porque no tenemos dinero para reponer productos. Los proveedores exigen el pago de facturas pendientes antes de enviar nada nuevo. Arqueé una ceja. El salón que yo financié. El que pusiste solo a tu nombre a pesar de mis objeciones. El que se suponía que era nuestro plan de jubilación, pero que no ha dejado de perder dinero cada trimestre desde que abrió. Carmen desvió la mirada, hundiendo los hombros en señal de derrota. El pago de la matrícula de Lucía vence la semana que viene. La oficina de administración ya ha llamado 2 veces. No tengo el dinero. Amenazan con darla de baja si no se recibe el pago el viernes. Ah, dije, comprendiendo con total claridad. Así que esta reunión no es para una reconciliación. No es para admitir la verdad ni para disculparse por un error terrible. Es por dinero. Por eso me has contactado después de semanas de silencio. No porque me eches de menos o porque te hayas dado cuenta de la verdad, sino porque necesitas apoyo financiero. Es por ser razonables, Mateo. Pase lo que pase entre nosotros, Lucía no debería sufrir. Su educación no debería ser un daño colateral de nuestros problemas. Dejé la taza con cuidado. El sonido de la porcelana contra la madera resultó artificialmente fuerte en aquel rincón silencioso. No ha pasado nada, entre nosotros, Carmen. Tu hija mintió. Tú le creíste. Tú me echaste. Tú pediste el divorcio. Esos son los hechos. Los únicos hechos que importan ahora. Mateo, no, déjame terminar. He mantenido a Lucía durante 10 años, he pagado todo lo que necesitaba y casi todo lo que quería. ¿Y cómo me lo ha pagado ella? Acusándome de algo asqueroso, algo que podría haber arruinado mi carrera, mi reputación y mi vida. Algo que todavía podría hacerlo, dependiendo de lo vengativa que decida ser. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Estaba confundida. Malinterpretó algunas cosas. Quizá dijiste algo que ella entendió mal. Quizá hubo un malentendido que se descontroló, basta. Mi voz fue más cortante de lo que pretendía, atrayendo miradas de las mesas cercanas. Bajé el tono antes de continuar. No me insultes con más mentiras o excusas. Lucía no estaba confundida. No se equivocó. Fue calculada. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y tú fuiste lo bastante ingenua como para creerla sin cuestionar nada, sin pruebas, sin siquiera darme la oportunidad de defenderme. Una lágrima resbaló por la mejilla de Carmen. ¿Qué quieres de nosotras? ¿Qué hace falta para resolver esto sin destruir a todos los implicados? Me incliné hacia adelante. Quiero una admisión por escrito de que las acusaciones eran falsas. Quiero que Lucía afronte las consecuencias de lo que hizo. Quiero que se disculpe públicamente por mentir. Y quiero que tú admitas que cometiste un error terrible al creerla a ella antes que a mí. No puedo hacer eso, susurró. Es mi hija. Y yo era tu marido. Me puse en pie, dejando el café a medias. Dile a Lucía que pida un préstamo estudiantil. He oído que se los dan a casi cualquiera hoy en día. O quizá podría buscarse un trabajo para pagar sus estudios, como hacen millones de estudiantes. Salí de allí, ignorando a Carmen que me llamaba por mi nombre. En el coche, apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos, respirando hondo para centrarme. No se sentía tan satisfactorio como había imaginado. El vacío en mi pecho permanecía, la sensación de traición seguía fresca a pesar del tiempo transcurrido. Aquella noche recibí otro mensaje, esta vez de Lucía: mi madre está llorando por tu culpa. No puede dormir. No puede comer. Podría perder el salón por tu mezquindad.
Espero que estés contento con lo que le has hecho. Me quedé mirando el mensaje mucho tiempo antes de responder. Tu madre está llorando por tu culpa, por lo que hiciste, por la mentira que contaste y que destruyó nuestro matrimonio. Recuérdalo cada vez que la veas sufrir. No volvió a escribir. El proceso de divorcio se prolongó, volviéndose cada vez más contencioso. Patricia fue implacable, tal como yo esperaba. Pedimos los registros del salón de Carmen, revelando que, a pesar de sus quejas, se había subido el sueldo recientemente y comprado equipo nuevo que podía haber esperado. Interrogamos a Lucía bajo juramento sobre los supuestos incidentes, viéndola retorcerse incómoda mientras intentaba dar detalles sobre eventos que nunca ocurrieron, tropezando con inconsistencias y siendo incapaz de mantener la línea temporal que había inventado. Mientras tanto, el abogado de Carmen, un tipo presuntuoso llamado Horacio que claramente creía que podía ganar el caso con corbatas caras y falsa preocupación, intentó pintarme como un hombre controlador y abusivo financieramente. Señaló las cuentas congeladas y la presión económica. Señor, dijo durante mi declaración, con una voz resumante de falsa empatía, ¿no es cierto que ha puesto deliberadamente a su esposa en una posición financiera precaria para castigarla por creer a su hija? ¿Qué ha convertido su control financiero en un arma para infligir sufrimiento? Patricia empezó a objetar, pero levanté la mano. No, está bien. Quiero responder directamente. Miré al abogado a los ojos, negándome a dejarme intimidar. Lo que he hecho es proteger mis activos de alguien que ha demostrado que no es de fiar. Alguien que preferiría creer una mentira atroz antes que confiar en el hombre con el que vivió 15 años. Alguien que echaría a su marido de su propia casa basándose en una acusación sin una pizca de evidencia. Alguien que me amenazó con llamar a la policía por delitos que nunca cometí. Mis acciones no son un castigo. Son autopreservación. El abogado insistió, inclinándose con una sonrisa depredadora. Pero admite que está usando el dinero como palanca, que está causando dificultades financieras deliberadamente para forzar concesiones. Admito que ya no voy a financiar el estilo de vida de personas que intentaron destruir el mío. Hay una diferencia, y es significativa. A los 4 meses del inicio del divorcio, el salón de Carmen cerró sus puertas definitivamente. No pudo hacer frente a los pagos del alquiler y los proveedores dejaron de darle crédito. A los 6 meses, puso la casa en venta, incapaz de mantener la hipoteca por su cuenta. A los 7 meses, Lucía dejó la universidad y volvió a casa, aceptando un trabajo como camarera en un restaurante local para ayudar con los gastos. No celebré estos sucesos. No había alegría en ver la destrucción de lo que yo mismo había ayudado a construir. Pero había una satisfacción amarga en saber que las acciones tenían consecuencias, que las mentiras tenían un precio y que la traición no salía gratis. El punto de inflexión llegó al 8º mes. Estaba trabajando hasta tarde en la oficina cuando mi teléfono sonó. El nombre de Lucía apareció en la pantalla. Estuve a punto de no contestar, asumiendo que sería otro intento de chantaje emocional. ¿Diga? Mateo, su voz era temblorosa, cargada de llanto, carente de la confianza de antes. Necesito ayuda. Es mamá. ¿Qué ocurre? A pesar de todo, la alarma recorrió mi cuerpo al oír su tono. Se ha ido. He llegado del trabajo y no estaba. Se ha dejado el teléfono, el bolso, su medicación. Ha estado muy deprimida últimamente, apenas salía de la cama algunos días y, he encontrado un bote de pastillas vacío en el baño y no sé dónde está ni qué hacer. ¿Has llamado a la policía? Ya estaba cogiendo mi abrigo, dirigiéndome a la puerta. Todavía no. No sé, pensé que quizá tú sabrías dónde podría haber ido. Tú la conocías mejor que nadie. Cerré los ojos, pensando en las posibilidades. ¿Has mirado en la casa del lago? Silencio al otro lado. La vendimos el mes pasado, Mateo, ¿recuerdas? Para cubrir los gastos legales y los pagos atrasados del salón. Lo había olvidado, o quizá lo había bloqueado.
Aquella pequeña cabaña que compramos como refugio de fin de semana hacía 5 años. Donde pasábamos los domingos leyendo en el embarcadero. Donde enseñé a Lucía a pescar a pesar de sus quejas iniciales. Donde Carmen y yo hablábamos de envejecer juntos. ¿Y en casa de su hermana? Linda está en el extranjero por aquel puesto de profesora. Mamá tiene sus llaves, pero la voz de Lucía se quebró. Suspiré, repasando recuerdos. Hay otro lugar. El mirador de los picos de Europa. Solíamos ir allí cuando empezábamos a salir. Era nuestro rincón especial. ¿El parque natural? ¿Aquel punto sobre el valle? Sí. Hay un lugar concreto, una roca plana que parece un asiento. Te enviaré la ubicación por mensaje. Pero, Lucía, llama a la policía también. Ahora mismo. Esto no es algo para gestionar sola si de verdad está en ese estado mental. Colgué, envié las coordenadas y me dirigí a mi coche. Contra todo juicio racional, contra el consejo que Patricia Casa seguramente me daría, me encontré conduciendo hacia el Parque Natural, un lugar que había evitado durante meses por los recuerdos que albergaba. El trayecto me llevó 40 minutos bajo un tráfico denso. Cuando llegué, el anochecer se cernía sobre el valle, tiñendo el paisaje de cobre y oro. Aparqué y recorrí el sendero familiar hasta el mirador. Y allí estaba ella, sentada en la gran roca plana donde le había pedido matrimonio hacía 15 años, abrazándose a sí misma, mirando hacia el horizonte. No había pastillas a la vista, ni gestos dramáticos, solo una mujer que parecía totalmente perdida. Me acerqué despacio, haciendo el ruido suficiente para que me oyera llegar. No quería asustarla. Ella se volvió, abriendo mucho los ojos al verme a mí en lugar de a Lucía. Mateo. Lucía me ha llamado, expliqué, deteniéndome a unos metros de distancia para mantener el espacio entre nosotros. Estaba preocupada por ti. Carmen volvió la vista al paisaje. No debió haberlo hecho. No debió involucrarte. Pensaba que podrías hacerte daño. Una risa amarga escapó de sus labios, hueca y sin humor. No, no soy tan valiente ni tan cobarde, según como se mire. No como mi padre. Me acerqué un poco más y me senté en una piedra cercana. No demasiado cerca. ¿Qué haces aquí fuera, Carmen? El nombre salió cargado de una costumbre de años que era difícil de romper. Carmen lo notó, sus ojos buscaron los míos brevemente antes de volver al horizonte. Recordando, dijo simplemente. Aquí es donde me lo pediste. Sí, hace 15 años. Estabas tan nerviosa que casi tiras el anillo por el barranco. Te temblaban las manos muchísimo. A pesar de todo, una pequeña sonrisa asomó a mis labios ante el recuerdo. La cajita resbalaba. Nos quedamos en silencio un rato, viendo cómo la última luz se desvanecía en el cielo. Las estrellas empezaron a aparecer una a una. Mintió, dijo Carmen de repente. Su voz era tan baja que casi no la oí. Lucía, me lo confesó la semana pasada. Sentí una opresión dolorosa en el pecho. ¿Por qué? Carmen sacudió la cabeza, con el pelo alborotado por la brisa. Dijo que tenía celos de nuestra relación, que yo siempre te ponía a ti primero, que me quería solo para ella. Una lágrima resbaló por su mejilla. ¿Qué clase de madre me convierte eso? Que mi propia hija llegue a tales extremos porque se sentía secundaria. ¿Y qué clase de esposa te convierte a ti? Pregunté, no con crueldad sino con tristeza, el hecho de que la creyeras a ella antes que a mí. Carmen se limpió los ojos con el dorso de la mano. En una terrible. Volvió a caer el silencio. Una ligera brisa agitó los árboles, trayendo el aroma de la tierra húmeda. Lo siento, Mateo. Más de lo que podré expresar jamás. Destruí todo lo que construimos basándome en una mentira. Debí haberlo sabido. Debí haber confiado en ti. La miré de verdad por primera vez en meses.
La mujer a la que había amado 15 años. La mujer con la que había planeado un futuro. Parecía más pequeña, como si algo vital se hubiera extinguido en su interior. No, dije finalmente. No todo está destruido. Nos quedamos allí hasta que cerró la noche, hablando en voz baja sobre lo que había pasado, sobre Lucía, sobre el salón, la casa y el divorcio que seguía su curso a pesar de este momento de verdad, sobre las realidades financieras y las complicaciones legales que quedaban por resolver. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Carmen cuando finalmente nos levantamos para irnos. El frío nocturno empezaba a calar. Ahora volvemos a casa. Tú hablas con tu hija. Yo hablo con mi abogada. Veremos qué pasos dar. ¿Y nosotros? ¿Hay alguna oportunidad para nosotros después de esto? Miré a la mujer que una vez conocí mejor que a mí mismo. La mujer que creyó lo peor de mí sin una sola prueba. Ya no hay nosotros, Carmen. Eso murió la noche que elegiste las mentiras de Lucía por encima de nuestro matrimonio. Hay cosas que no se pueden deshacer. Hay traiciones que calan demasiado hondo para ser reparadas. Su rostro se desencajó, pero asintió. Lo entiendo. Yo sentiría lo mismo si los papeles se hubieran invertido. Caminamos de vuelta a nuestros coches en silencio. Antes de subir al suyo, Carmen se volvió hacia mí una última vez. Por lo que valga, ha sido el mayor error de mi vida. Lo que lamentaré hasta el día que muera. Lo sé, dije. Eso es lo que lo convierte en una tragedia. En las semanas siguientes, las cosas cambiaron significativamente. Carmen y Lucía entregaron declaraciones por escrito retractándose de las acusaciones. El proceso de divorcio se volvió menos agresivo, aunque continuó hacia su inevitable conclusión. No volví a la casa, ni siquiera después de que Carmen me lo ofreciera. Algunos umbrales, una vez cruzados, no tienen vuelta atrás. Cierta confianza, una vez rota, no se puede restaurar. Lucía me evitaba por completo, lo cual era lo mejor. Supe a través de Carmen que se había matriculado en un centro público, vivía en un piso compartido con amigos y trabajaba a tiempo parcial para pagarse sus cosas. No volvía a pagar sus estudios. Ese puente se había quemado hasta los cimientos. Carmen encontró trabajo en otro salón, esta vez como empleada. Se la veía humilde, apagada en nuestras escasas interacciones, nuestras conversaciones eran profesionales, nunca personales. La casa se vendió y nos repartimos los beneficios como parte del acuerdo. Ella no peleó ninguno de los términos financieros, aceptando una parte mucho menor de la que legalmente le correspondía, reconociendo el daño que había causado. El divorcio se finalizó casi exactamente un año después de aquel fatídico martes. Los papeles llegaron a mi oficina en un sobre oficial, frío e impersonal. Firmé donde correspondía y lo devolví. Así de fácil, 15 años reducidos a una firma y un sello notarial. La sencillez de terminar algo que había costado años construir me resultó profundamente triste. Aquella noche, en mi nuevo apartamento, esta vez en propiedad, me serví un whisky. Había ganado, en cierto sentido, me había reivindicado, protegido mis activos e incluso recibido una disculpa. Entonces, ¿por qué la victoria sabía tan amarga? ¿Por qué el silencio de mi nuevo hogar resultaba tan opresivo? Mi teléfono vibró. Un mensaje de Patricia Casas, ya es oficial. Enhorabuena por su nuevo comienzo. Le respondí con un simple, gracias, y dejé el móvil. Un nuevo comienzo. Como si el pasado pudiera borrarse así de fácil. Otra vibración. Esta vez Carmen, ya es oficial. Siento todo lo que pasó, Mateo. Espero que encuentres la felicidad. No respondí. ¿Qué quedaba por decir que no se hubiera dicho ya? Me acerqué a la ventana, copa en mano, mirando las luces de la ciudad. En el reflejo del cristal, vi a un hombre mayor, más duro, cambiado de formas que aún estaba descubriendo.
El hombre al que habían echado de su casa hacía un año no reconocería a esta nueva versión de sí mismo. 3 días después, recibí la llamada. Carmen había tenido un accidente en la autopista. Su coche se salió de la calzada durante una tormenta y volcó por un terraplén. Los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento en el acto. No hubo otros vehículos implicados. El funeral fue íntimo. Estaba su hermana Linda, de vuelta del extranjero, con los ojos hundidos por la pena y quizá por la culpa de no haber estado presente en los peores momentos. Unos pocos amigos de su etapa en el salón y yo, de pie, apartado de los demás, sin saber muy bien cuál era mi lugar en este capítulo final de una historia de la que una vez fui protagonista. Tras el servicio, Lucía se acercó a mí. Había perdido peso, las ojeras daban fe de noches sin dormir y un dolor que la había envejecido antes de tiempo. Gracias por venir, dijo con formalidad, como si yo fuera un pariente lejano. Faltaría más, respondí. Siento mucho tu pérdida. Ella me miró fijamente, quizá buscando sarcasmo o resentimiento, pero no encontró nada. Te quería, ¿sabes? Hasta el final. Lo sé. Lucía tragó saliva, luchando con las palabras. Estoy viendo a una terapeuta de verdad. Esta vez en serio. Me está ayudando a entender por qué hice lo que hice. No es una excusa, pero, se interrumpió. Estoy intentando mejorar. Entender mis motivos. Reparar lo que pueda. Eso está bien, Lucía, dije, y lo decía de corazón. Mamá nunca me culpó. Ni una sola vez. Incluso después de que se lo confesara todo, ella asumió toda la responsabilidad. Decía que fue su fracaso como madre lo que me hizo sentir que tenía que mentir para llamar su atención. Eso suena propio de ella. Siempre protegiéndote. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Yo la maté, ¿verdad? No directamente, pero todo lo que pasó, el estrés, la depresión, los problemas económicos, todo llevó al accidente. Si no hubiera mentido, ella seguiría viva. Podría haber estado de acuerdo. Podría haber retorcido el puñal. Una parte de mí, la parte herida que aún escocía por la traición, quería hacerlo. En su lugar, sacudí la cabeza. No, Lucía. Tomaste una decisión terrible y tuvo consecuencias terribles. Pero tu madre tomó sus decisiones y yo tomé las mías. Todos somos responsables de nuestros propios actos. La carretera estaba mojada. Ella estaba cansada. Los accidentes ocurren. Ella se secó los ojos con un pañuelo arrugado. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿No me odias por lo que le hice a tu matrimonio? Consideré la pregunta con cuidado. Lo hice durante mucho tiempo. Ahora, principalmente, no siento nada, y eso es su propia forma de tristeza. Lucía asintió. Tras un momento, rebuscó en su bolso y sacó un sobre. Mamá escribió esto para ti antes del accidente. Nunca llegó a enviarlo. Lo encontré en el cajón de su escritorio cuando recogía sus cosas. Lo tomé, sintiendo el peso del papel. Gracias. Adiós, Lucía. Adiós, Mateo. La vi alejarse con el joven que la esperaba a poca distancia. Se marcharon juntos, con los hombros encogidos ante un viento que parecía soplar solo para ellos. No abrí la carta de Carmen hasta que llegué a casa, sentado en mi sillón de piel con una copa de whisky como única compañía. Dentro había una sola hoja con la caligrafía fluida de Carmen. La leí despacio, luego otra vez, y una tercera. Escribía sobre el arrepentimiento, por supuesto, sobre la vergüenza, el dolor y 1000 disculpas, pero también sobre la gratitud por los años que compartimos, sobre los recuerdos que la sostenían mientras nuestro matrimonio se desmoronaba y sobre su esperanza de que yo encontrara la felicidad algún día con alguien que nunca dudara de mí como ella lo hizo. Y en el último párrafo, una petición, que algún día perdonara a Lucía, no por ella, sino por mi propia paz mental.
Cargar con el odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, escribió. Aprendí eso demasiado tarde. No cometas mi error. Doblé la carta y la guardé en su sobre. Luego la dejé sobre la mesa y me quedé mirándola mientras el hielo se derretía en mi copa, aguando un whisky caro que ya no podía saborear. 3 meses después, me encontré con Lucía en un supermercado. Se la veía mejor, más sana, más tranquila. Intercambiamos saludos torpes y nos quedamos en un silencio incómodo entre la sección de frutas y verduras. ¿Cómo estás?, preguntó finalmente, sujetando una cesta con pasta y una botella de vino. Estoy bien, dije, sorprendido al darme cuenta de que era verdad. ¿Y tú? ¿Vas tirando? Ella vaciló. Me han dado plaza en la universidad pública para el otoño. Con beca completa. Enhorabuena. Es impresionante. Gracias. Cambió el peso de una pierna a otra. Estoy colaborando con un grupo de apoyo a víctimas, ayudando a personas que han pasado por cosas de las que yo, no pudo terminar la frase. La ironía era demasiado dolorosa. Eso está bien, Lucía. Ella me miró. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que estoy intentando enmendarlo de alguna manera. Pensé en la carta de Carmen, en el veneno y en el perdón. Todos tenemos que encontrar nuestro camino para seguir adelante, dije. Ella asintió. Volvió a caer un silencio cargado de cosas no dichas. Bueno, debería irme, dijo finalmente. Me ha alegrado verte, Mateo. Igualmente. La vi alejarse. Aquella joven que una vez fue casi una hija para mí, que hizo pedazos mi vida con una mentira y que ahora intentaba reconstruirse entre los escombros, igual que yo. Terminé mi compra y cargué las bolsas en el coche. Antes de arrancar, me quedé sentado un momento, con las manos en el volante. En el escaparate de la tienda, pude ver mi reflejo. Sigo aquí, sigo en pie a pesar de todo. A veces, eso es todo lo que puedes pedir, seguir en pie cuando la tormenta ha pasado, seguir avanzando cuando todo lo familiar ha sido arrastrado. Conduje de vuelta a mi casa, a la vida que estaba reconstruyendo poco a poco. No era la vida que había planeado. No era la que había querido, pero era la mía. Y por ahora, eso era suficiente.